Vamos a resolver el inciso D, ¿verdad? Tenemos en este caso, se nos da un punto y se nos da el vector paralelo a la recta cuyo punto es ese. Vamos a establecer ese punto, ¿verdad? El punto inicial de ese vector paralelo a la recta, ¿verdad? Puede tener su punto inicial, ¿verdad? Puede ser arbitrario. Recordemos que este es el vector paralelo que está ubicado en el origen, ¿verdad? Porque nos dice que contiene a este punto y es paralela esa recta a este vector. Entonces, como punto inicial P en la recta, vamos a establecer a menos 1, menos 6 y 2 y vamos a hacer el esquema. Tenemos entonces, ¿verdad?, que colocar aquí nuestros vectores. Tenemos el vector OR. Este va a ser nuestra ecuación vectorial, va a ser igual a OP más T por B. Ya tenemos el vector B, que es ese vector paralelo que es este. Respecto al origen ya está con sus componentes. Tenemos a OP que tiene punto terminal acá, entonces OR va a ser igual a OP, que sería componentes menos en I, menos 1 en I, menos 6 en J, perdón, aquí es menos 1 en I, ok, entonces menos 1 en I, eso es menos I, menos 6 en J, más 2 en K, ¿verdad? Es el vector OP, sumado a T, que multiplica el vector V, que es el vector, este vector, que es el vector paralelo a la recta. Entonces, colocamos aquí, ¿verdad?, coma, que V es precisamente ese vector dado paralelo a la recta, que es 4i más j. Aquí es 4i más j menos 3k. Colocamos entonces entre paréntesis ese vector 4i más j menos 3k. Esta es nuestra ecuación vectorial. Para cada valor de t tendremos un vector OR. Entonces vamos a calcular aquí nuestras ecuaciones ahora paramétricas de esa recta. Las ecuaciones paramétricas van a estar dadas por x igual a x sub i más a t, y igual a y sub i más bt, y z igual a z1, más ct. Tenemos que x va a ser igual a x1 de este punto P, sería menos 1, más a, donde a es las componentes del vector v en i, que sería más 4 por t. Tenemos que y va a ser igual y sub 1, que es menos 6, más b, que es en este caso 1 por t, eso es t, y z, que va a ser z sub 1, que es este valor 2, más c, que en este caso es menos 3 por t. Esas son las ecuaciones paramétricas, y vamos a determinar las ecuaciones simétricas de la recta, donde las ecuaciones simétricas van a estar dadas por x menos x1 sobre a igual a y menos y1 sobre b igual a z menos z1 sobre c. Tenemos entonces que x menos x1, que es menos 1, ¿verdad? Lo tomamos desde aquí, x1 es menos 1, menos menos 1, eso da más 1, sobre a, que vemos que es 4, igual a y menos y1, este valor es y1, entonces nos queda menos por menos más 6, sobre b, y vemos que b es 1, igual a z menos z1, vemos que es 2, sobre c, c es quien acompaña a t aquí, que es menos 3.
Vamos a ubicar ahora esos puntos, ¿verdad?, sobre la recta, y vamos a colocar el punto R. Por ejemplo, si t vale siempre -1, lo haremos. Utilizaremos aquí las ecuaciones simétricas, perdón, las paramétricas. X va a ser igual, si t es -1, aquí nos queda -1, -4, -5, ¿verdad? Ese sería X, perdón. Y, si t es -1, esto nos da -7. Y Z, si t es -1, menos por menos más, 3 por 1, 3, más 2, 5. Entonces el punto no está tan grande. Este punto adicional, le llamaremos el punto R. Cuando t es -1, eso nos da -5, -7 y 5. Ubicando entonces, tenemos que el primer punto es -1, -6, 2. En realidad aquí solo tenemos, ¿verdad?, tenemos ese punto, -1, -6, 2, que establecimos como inicial. Colocamos entonces -1, -6, 2. -1 en X, eso quiere decir que vamos a prolongar X. Ok, prolongando X aquí, colocamos -1. Luego tenemos -6 paralelo al eje Y, pero los valores van hacia el lado izquierdo. Ok, aquí estamos en 0. Aquí tendríamos -1, -2, -3, -4, -5 y -6. Y luego tenemos 2 en Z, es decir, a partir de aquí es 0. Paralelo al eje Z subimos 2 unidades, 1, 2. Este es entonces el punto inicial P del vector de componentes -1, -6, 2. Vamos a ubicar entonces, este es el punto P, ese vector OP del que hemos venido hablando. Comienza en el origen y termina aquí. Trazamos sus flechitas, ¿verdad? Ese es el vector OP. Vaya que comienza aquí en el origen, es el vector OP. Vamos a trazar ahora, ¿verdad?, la recta. Otro punto de la recta que tenemos es este, -5, -7, 5. Entonces ubicamos aquí -5, por aquí -5 en X. Aquí tenemos -1, -2, -3, -4, -5 en X. Luego tenemos -7 en Y. Entonces aquí tenemos -7 paralelo al eje Y, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Y luego tenemos 5 en Z. Subimos aquí a 0 y subimos 5 unidades paralelo al eje Z, que es 0, 1, 2, 3, 4, 5 unidades aquí. Este es entonces ese punto R, que tiene componentes -5, -7 y 5. Entonces la recta pasa por aquí y tenemos que ese vector, ¿verdad?, o R, se genera cuando t es -1. Ese es el punto R, y ese punto, ¿verdad?, tiene o pasa por ahí, o es el punto terminal del vector que empieza en O y termina en R, ¿verdad? Es este OR que tenemos aquí. Entonces tenemos ese vector OR, ¿verdad?, que es la suma de este vector P, ¿verdad?, más otro vector que tengamos del, si este es, ¿verdad?, el vector suma, entonces
¿verdad? Este es el vector suma de haber sumado OP con el vector B de componentes 4, 1, menos 3, y lo vamos a colocar aquí, ¿verdad? 4, 1, menos 3, pero recordemos que t vale menos 1, entonces ese vector resultante o R, ¿verdad? Es este vector sumado de este con t igual a menos 1, ¿verdad? Nos da las mismas componentes que tenemos aquí. Si vemos aquí es menos 1, aquí cambia a menos 1, menos 4, menos 5. Aquí cambia a menos 6, menos 1, menos 7. Aquí cambia a más, menos por menos más, 3 más 2, 5. ¿Ok? Pero el vector que nosotros le sumamos es v, que es este, por menos 1. Entonces es menos v, quien sumado al vector OP nos da OR, es decir, el vector de componentes menos 4, menos 1, 3. Entonces menos 4, menos 1, 3, vamos a colocar aquí ese vector menos v, es menos 4, menos 1, 3. Si ubicamos ese vector aquí menos 4, tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Luego en Y tenemos menos una unidad paralelo al eje Y. Aquí tenemos menos una unidad y luego tenemos 3 hacia arriba. Y si nosotros subimos aquí tenemos 3 unidades. 1, 2 y 3. Ahí estamos en 0, 1, 2, 3. Este punto es entonces el punto de ese vector menos v, que comienza en el origen. Entonces aquí, este es el vector menos v, el vector menos v de componentes, menos 4, menos 1 y 3. Ahora si nosotros nos fijamos, la suma de estos dos nos da ese vector OR, ¿verdad? Que es lo que nos dice la ecuación vectorial, que OR en este caso nosotros lo obtuvimos de la suma del vector OP más t por v, en este caso t es menos 1, entonces es menos 1 por v menos v, y OP menos v es la suma de OP con menos b, entonces es la diagonal, como vemos, de ese paralelogramo que comienza aquí, donde este vector menos b es el vector representado respecto al origen, y si nos fijamos, el punto terminal de este vector, ¿verdad? Este vector es el mismo que su punto terminal comienza aquí y termina aquí, y este vector es el mismo que comienza aquí y termina aquí, formando el paralelogramo. Si nosotros restamos, ¿verdad?, las componentes de este vector las obtenemos restando aquí menos 5 menos menos 1, eso nos da menos 5 más 1 menos 4, menos 5 más 6 menos 1, perdón, menos 7 más 6 menos 1 y 5 menos 2, 3. Bien, pero viendo la ecuación vectorial, ¿verdad?, ese vector OR está obtenido de OP menos V.